Un saludo, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Continuamos nuestro ciclo de reflexiones. Ahora llegamos al séptimo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de este séptimo domingo nos propone una de las páginas más originales del cristianismo. El texto está tomado del capítulo 5 de San Mateo en sus versículos que van del 38 al 48. El texto dice de la siguiente manera: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, concédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Hasta aquí la primera parte de este texto. Hay una segunda parte que la vamos a dejar para después. Jesús propone la vía del perdón, la vía de la misericordia, para poder liberarnos y para poder escapar de esa cárcel de nuestros rencores o resentimientos, de nuestra actitud de desquite. Esto por eso es algo que cuesta al ser humano, al creyente en general, al bautizado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más cuesta que el Evangelio ilumine es nuestra parte afectiva, nuestra dimensión humana. Nosotros podemos quizás iluminar nuestra inteligencia, nuestra voluntad incluso de la palabra de Dios, del Evangelio, pero nuestra dimensión afectiva que ha sido dañada, que ha sido ultrajada, esa cuesta que el Evangelio la ilumine. No porque el Evangelio sea ineficaz, sino porque en ocasiones es ahí donde nosotros ponemos más cerrojos para que el Evangelio no haga su cometido, no transforme, no ilumine nuestra condición humana. De entrada, esta propuesta nos puede parecer como una llamada a desvalorizarnos, como una llamada a desdignificarnos a nosotros mismos, porque parece una invitación a que nos humillen o a dejarnos que los demás se aprovechen de nosotros. Pero cabe preguntarnos, ¿realmente es una invitación a vivir una vida en humillación constante? Lo que Jesús hoy nos propone en su Evangelio. Para entender la lógica de este texto, debemos de considerar lo que nos dice la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, el texto de San Pablo dice de la siguiente manera: Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Aquí se nos está hablando de dos sabidurías. La sabiduría que viene de nuestra humanidad misma, la sabiduría del mundo, que podemos adquirirla y que de algún modo nos ayuda muchísimo, no lo vamos a negar. Pero hay otra sabiduría. Es la sabiduría que viene del Espíritu. Es la sabiduría que nos enseña Jesucristo. San Pablo nos dice que si alguien se siente sabio, según los criterios de este mundo, debe abandonar esos criterios, porque esos criterios no nos sirven para entender el mensaje de Dios. Claro, si este texto de San Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48, lo queremos leer desde los criterios de la sabiduría humana, desde los criterios del mundo, es lógico que pensemos que Jesús nos invita a una vida de humillación. Pero cuando cambiamos de alguna manera esa mentalidad, vamos a ver que no es eso a lo que Jesús nos está invitando. Por eso, continuemos nuestro adentramiento en esta riqueza de la palabra que hoy hemos escuchado en Mateo capítulo 5. En la primera parte de este texto consideremos 3 cuestiones a las cuales Jesús se refiere. La injuria o la ofensa es la primera. La segunda, podríamos decir que es la injusticia. Y la tercera son aquellas obligaciones que yo tengo que cumplir, pero que son obligaciones pesadas. La ofensa o la injuria, Jesús la presenta con lenguaje figurado. La presenta de esta manera. Dice así: si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda.
El ser abofeteado en la mejilla, según el texto de Lamentaciones capítulo 3, versículo 30, era considerado en la antigüedad como una ofensa muy grave. Entonces aquí Jesús se está refiriendo a una ofensa muy grave. Pues bien, cuando te ofenden gravemente, preséntales la mejilla izquierda, es decir, perdónalos. Eso significa presentar la mejilla izquierda, perdonar. Es la invitación de Jesús a perdonar. ¿Por qué? Porque en el desquite, en la venganza, los más dañados somos nosotros mismos. Si bien es cierto, puede parecernos en un primer momento que nos liberamos de la ofensa cuando de alguna manera hacemos pagar al otro lo que nos ha hecho, lo que nos ha dicho. Pero en el fondo eso, a la larga, nos deja con una especie de enfermedad mental peor que la que teníamos. Hay una especie de consuelo, sí, porque nos hemos vengado, pero eso en ocasiones nos acarrea otra serie de problemáticas, de situaciones que a la larga nos van a quitar más todavía la paz. La propuesta de Jesús por eso no es una invitación a dejarnos humillar, pero sí una invitación a buscar la vía de la misericordia, la vía del perdón, porque esa es la vía que más nos libera y que más nos sana. Claro, alguien podría decir, pero si la ofensa es grave y repetitiva, hay que siempre perdonar. Ahora bien, lo que Jesús está evitándonos es la vía de la venganza, del desquite. Lógico es que si alguien me ofende en reiteradas ocasiones, yo lo que tengo que hacer es retirarme, pero nunca vengarme, distanciarme, pero nunca desquitarme. Esa es la propuesta de Jesús. En un segundo momento, Jesús presenta la cuestión de la injusticia y la presenta con estas palabras: al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, concédele también el mando. De entrada, cuando alguien te demanda, siempre es una cuestión bastante incómoda. Eso, pues, quieras o no, causa en nosotros, en toda nuestra psique, en toda nuestra situación vital, una conmoción. Y sin duda alguna, todo eso nos afecta mucho. Pero de nuevo Jesús nos propone no tomar la vía del desquite, sino al contrario. Si alguien nos trata con injusticia, si bien es cierto, estamos validados a reclamar y a defendernos, pero también debemos de hacerlo con una actitud de desprendimiento. Por eso la invitación de Jesús aquí no es a dejarnos hacer todo lo que quieran hacernos los demás, sino es una invitación a desprendernos, a no apegarnos de aquello que nosotros pues vemos que nos quieren quitar. La buena fama, el buen nombre, podríamos decir, aquel bien que quizás justamente nos corresponde. Cuando tenemos un corazón demasiado apegado a eso, a nuestro buen nombre, a nuestros bienes, a nuestro conocimiento, a lo que pues de algún modo hemos granjeado para bien nuestro y que las demás personas van a afectar o van a querer quitárnoslo, es importante tener un corazón desprendido de eso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a no sufrir en demasía cuando esa injusticia pasa. Porque lo más grave de la injusticia, de nuevo, no es lo que nos hacen, sino el apegamiento que nosotros tengamos a eso que han ultrajado en nosotros. Porque en la medida más apegados estemos a eso que ultrajan de nosotros o que nos arrebatan en nosotros, en esa medida vamos a sufrir más todavía. Entonces Jesús nos está proponiendo una especie de liberación que nace desde nosotros mismos, desde dentro de nosotros. De lo contrario, podemos caer en esa actitud, pero es que a mí me dijeron, me han dañado en lo más profundo de mi ser. El problema es que cuando caemos en esta actitud, nos victimizamos. Caemos en el mundo del victimismo exagerado. Y una persona que siempre está victimizándose, al final también es una persona que sufre todavía más. No solamente sufre la ofensa que ha recibido, la injusticia recibida, también sufre la ofensa de su propia victimización. Si una cosa aprendemos de Jesús es que Él es víctima, pero no es una persona con victimismo. Jesús sufre la injusticia, pero esa injusticia no le lleva a una actitud de constante desquite, sino de desprendimiento de su propio ser. Se despojó, dice el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 6, de su propio rango. Jesucristo se despojó de su propio rango
porque es la actitud del desprendimiento la que le libera de alguna manera de las ataduras de la injusticia que sufre. Por eso Jesús perdona en la cruz. Esta es la vía que Jesús nos quiere enseñar, porque es la vía más saludable, porque es la vía que nos libera y que nos hace no ser esclavos de nuestras heridas. También está el tema de las obligaciones. Todos tenemos obligaciones, a veces muchas de ellas muy duras, que tenemos que realizar en el trabajo, en el estudio, en nuestra propia vocación, en nuestra propia profesión. Ante esas obligaciones duras que están expresadas en el texto del Evangelio en la siguiente manera, por ejemplo, si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Y es que en el Imperio Romano era una obligación, si un soldado romano lo pedía, caminar o ayudarle con la carga que lleva ese soldado durante 1,5 kilómetros. Jesús dice, al que te pide 1, tú camínale 2, dale el doble. Es decir, es la invitación a la generosidad ante las obligaciones pesadas que a veces sentimos que nos agobian, que nos desdignifican. Ante eso, más que esa constante victimización, Jesús hoy nos propone la generosidad. Al que te pide caminar 1 kilómetro, 1 milla, camina 2 con ellos. Es decir, da más de lo que puedes dar. Busca dar tu plus, pero no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad, en tu actitud, en la manera en cómo tú también afrontas eso que debes de afrontar y que es una obligación, que no te vas a librar, porque es lo que tienes que hacer en el día a día, en el momento a momento. Entonces la propuesta de Cristo es una propuesta no a humillarnos, sino a vivir con dignificación todo eso que sufrimos en ocasiones, nuestras obligaciones, esas injusticias que a veces nos toca vivir lamentablemente, o también esas ofensas que a veces vivimos. Al final, las palabras de Jesús son una invitación a la generosidad del corazón, del amor, que es lo que a la larga nos ayuda a tener una nueva actitud. Por eso también se terminan con esas palabras, esta primera parte del texto de San Mateo en el capítulo 5, versículo del 38 al 48. Cuando Jesús dice, al que te pide, dale, y al hermano que te pide prestado, no le des la espalda. Porque cuando entendemos esto desde la lógica de la generosidad, es cuando podemos superar estas adversidades. Cuando entendemos todo desde la mera justicia, desde lo que me deben a mí, desde lo que yo debería de estar viviendo, entonces desde esa lógica vamos a ver que al final todo eso que podemos experimentar y que de un modo u otro vamos a sufrir, tarde o temprano, eso al final nos va a hundir. Y vamos a guardar esas heridas, y vamos a guardar todo eso que nos dijeron, que nos hicieron, que no nos hicieron o que no nos dijeron, como un dolor constante que no nos va a dejar elevarnos a un nivel de espiritualidad cristiana mayor. En la segunda parte del texto que estamos reflexionando, Jesús hace una propuesta súper atrevida. Jesús propone el amor a los enemigos. De ahí que Jesús diga, ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esto es lo muy humano, esto es lo típico, esto es lo que nos brota. Pero Jesús quiere elevar nuestros sentimientos a otro nivel. Entonces por eso dice, yo les digo en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Esta propuesta de Jesús, hemos dicho, es atrevida y es la que más nos puede costar, pero hemos de luchar por vivirla. Con la ayuda de su gracia es posible. De nuevo aquí podríamos preguntarnos, ¿es esta propuesta de Jesús, el amor a los enemigos, una propuesta más para hacer que me sigan dañando? ¿Un amor para aquellos que me dañan? ¿Para que aumenten ellos también ese deseo de seguir dañándome? No, de ninguna manera. No es eso lo que Jesús me está proponiendo, sino a no llevar cuentas del mal, a no enlistar el mal que nos han hecho, porque en la medida vamos llevando cuentas del mal, eso lo vamos guardando en nosotros. Y a la larga, eso
también se convierte, como ya dijimos, en un peso horroroso para nuestra vida. Uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos en el plano psicoafectivo es el hecho de que guardamos mucho cosas que nos dañan tanto. Guardamos muchas veces las ofensas, las injusticias, los males que nos han hecho. El amor a los enemigos es una propuesta de Jesús para no guardar, para no enlistar eso que no debemos guardar ni enlistar en nuestro corazón. Por eso, cuando Él nos propone hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal, lo que Jesús está diciendo es que si vas a enlistar algo, enlista lo bueno que puedes hacer a todos, incluso a los que te han dañado, porque eso te va a sumar más. Enlistar a aquellos que te han hecho daño y de los cuales te tienes que desquitar, eso a la larga te va a dañar más, te va a restar en tu vida energía, te va a restar alegría, te va a restar paz. Por eso la propuesta de Jesús del amor a los enemigos nos ayuda de hecho a liberarnos, porque al final yo soy esclavo de la ofensa que me han hecho y más peor aún, soy esclavo del pensamiento mío sobre esa ofensa que me han hecho. Decíamos que este es un distintivo del cristiano porque esto no lo enseña otra religión, porque esto no lo enseña otra filosofía de vida. Por eso las palabras de Jesús. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Porque ahí nos estamos moviendo en el plano meramente humano, lo natural, lo que nos sale, lo que nos brota. Saludar a los que queremos saludar, perdonar a los que pues quisiéramos perdonar, a los que no nos han ofendido gravemente. Pero Jesús, con su propuesta, va más allá. Claro, no es una tarea sencilla, no lo vamos a negar, porque a todos nos brota siempre la reacción natural de hacer el bien a los que nos hacen el bien y de hacer el mal a los que nos han dañado. Pero eso a la larga no nos trae mayor beneficio, sino más problemas. Que el Señor nos ayude pues en esta dinámica de este amor tan profundo que Él nos propone. Difícil es, pero no es imposible.